Ingeniero, buenas noches. Mi nombre es José Diego Hilaria Barca y voy a proceder a explicar el funcionamiento a grandes rasgos del código que elaboré para lo que es la visualización de algoritmos de ordenamiento usando GLUD en C++. Bueno, partamos de empezamos por las librerías, ¿no? Previo a configurar el GLUD, para en este caso sé como I de CodeBlocks. Previamente configuré GLUD, ¿no? Instalando la librería FreeGLUD. Y bueno, personalmente tendría para la parte gráfica, como es indispensable, GLUD.h con sus cabeceras. Luego tendríamos las funciones básicas que se usa para el programa, como serían vector, para manejar los arrays, los hilos que se va a trabajar para los diferentes algoritmos que se ejecuten de manera paralela, el mutex para evitar que haya choques con los datos, random para los datos aleatorios, chrono, ¿no? Y bueno, otras librerías para lo que es el manejo de los tiempos, ¿no? De que podemos colocar que cada cierto tiempo se actualice la pantalla. Atomic va de la mano con Mutex para evitar problemas con los datos, ¿no? String, así. Todas las librerías básicas que, bueno, algoritmos para aplicar algoritmos mismos que ya estén prehechos y otras cosas, ¿no? Todos estos con la intención de que se pueda observar de manera funcional y sea fácil de aplicarlo los diferentes algoritmos de ordenamiento que hemos elegido. Bueno, están las cabeceras de iniciación y bueno. Comencé definiendo variables globales, como vendrían a ser el número de eventos, que bueno, coloqué 80 por cada algoritmo que se va a ordenar, las dimensiones de la pantalla, ¿no? El Windows H, Windows W, ¿no? De Wen y Hike, el número de algoritmos, que son 6 en este caso, y la cantidad de FPS que se va a mostrar, que son 60. Y bueno, definí que se va a haber un delay de 50 milisegundos entre cada actualización en pantalla para que se pueda observar, ¿no? Cómo va ordenándose. Porque hay algoritmos que lo ordenan muy rápido, algoritmos que lo ordenan muy lento, dependiendo, tengo obviamente la cantidad de datos. Bueno, tenemos la estructura de datos algoritmo info, ¿no? Que pero define el nombre del algoritmo, define los datos que va a tener, el vector array, bueno, un mutex y un hilo al que pertenece. Y bueno, esto nos permite evitar que haya conflictos con otros hilos, ¿no? Atomizarlo esos variables. Muestra de sus datos. Bueno, luego tenemos los vectores, ¿no? Todo lo que se va a usar, ¿no? En esta parte para cada caso, para cada estos datos. Y bueno, pasaremos a las funciones. Debido a que tuve algunos problemas anteriormente con que algunas funciones las usaba después, no las usaba antes, decidí prácticamente definir la mayoría de funciones en la parte superior, ¿no? Para evitar que luego me vuelvan a pedir que no existe o no lo detecta por la forma en la que compila, ¿no? De manera lineal. Ok, pasamos a las funciones. Principalmente, bueno, tendríamos las primeras funciones que nos van a definir lo que son, por ejemplo, el delay, cosas, ¿no? Que de pantalla. Bueno, ¿no? Que está esta función bastante simple. Esas funciones que nos permiten, ¿no? Definir la interacción del archivo entre hilos, estos aspectos. Son funciones bastante simples, bastante sencillas. Pasaremos a los algoritmos que considero yo que son la parte tal vez más importante de este trabajo. ¿No? Dejándole un poco la parte gráfica, obviamente. Definir seis algoritmos: Bubble Sort, Insertion, Selection, Merge Sort, que no, el Heap Sort y el Kick Sort, ¿no? Que es o sea, la burbuja, la inserción, el de selección, el de mezcla, ¿no? Bueno, el algoritmo Heap, que es, si no recuerdo mal, usted hace referencia al algoritmo de árbol binario, y el Kick Sort, que es el famoso ordenamiento rápido. Okay. En cada caso de su implementación, creo que hemos trabajado bastante tiempo, son fáciles o sea, son conocidos los algoritmos de ordenamiento, ¿no? Por ejemplo, Bruja solo tiene que intercambiar datos, es bastante simple. El algoritmo de inserción va, bueno, a buscar los datos, va a insertar directamente en su posición. El de selección, ¿no? De manera similar. Son los más simples los tres, por eso tienen no requieren recursividad, no requieren nada, son iterativos. Luego pasaremos al algoritmo Mergesor, que no con su clásica forma de trabajar, que es dividir y vencerás. ¿No? Bueno, el cual tenemos funciones recursivas, ¿no? El medidor básico, que nos va a permitir no trabajar bueno, acá con el mute usando para evitar que haya problemas con los hilos, igual, o sea, solamente automático bloquee ese dato para que no lo pueda usar otro, ¿no? Otro algoritmo, ¿no? Igual el medio a la derecha, a la izquierda, se va generando por el divide y vencerás, y bueno, en los hilos que está trabajando. Luego pasamos al Hipsor, que bueno, es similar al medio, también usa recursividad, ¿no? A cierto punto. ¿No? Está su implementación básica, la manera de similar a lo que es un árbol binario. Y vendremos el Keysore con su mecánica de trabajar como un pivote, ¿no? Las particiones que hace con el pivote, ¿no? Bueno, igualito, manda a la derecha, manda a la izquierda, ¿no? Y bueno, el hilo que se va a trabajar. Creo que no es muy necesario explicar demasiado los ángulos de ordenamiento, como repito, son bastante conocidos en nuestra carrera al menos, y se ha trabajado con ellos bastante tiempo.
La dirección y el control de los hilos, que bueno, definimos acá, bueno, yo decidiría hacerlo de que se muestren de manera paralela en pantalla los 6 algoritmos que se va a usar. No, tal vez se pueda hacer de otra forma, pero bueno, es la forma en la que yo lo interpreté y quise hacerlo, ¿no? Que se pueda comparar en pantalla cómo va ordenando cada algoritmo los datos. Por esa razón, para mejor hacer esto, usé hilos, ¿no? Que bueno, primero tenemos un vector que nos va a almacenar los 6 nombres de los diferentes algoritmos de ordenamiento que estamos usando, ¿no? Y va a crear esa variable y va a guardarlas para luego usarlas en varias cosas como son, por ejemplo, el mostrar en pantalla los nombres. Ok, va a generar los hilos, ¿no? Es bastante fácil, genera de manera aleatoria los números, los asigna. Bueno, empieza el ordenamiento de los hilos, como puede ver hay casos del 0 al 5, los 5 casos con su respectivo hilo para cada uno. Y por último, cuando los hilos acaben, bueno, se juntan con la función join sort treat. Luego está el cleanup, que es bastante simple, solo va a limpiar los hilos. No va a acabar. Ok. Para la parte gráfica usamos como si nos indicó Glut. Glut es una librería, bueno, ya tiene un tiempo, pero sin embargo es bastante útil en ámbitos académicos. Para ello, bueno, está el draw text que nos va a dibujar, ¿no? A ver, la redundancia, las diferentes etiquetas. El drawbars, esta función se encarga de hacer los cálculos de las posiciones y coordenadas que se va a trabajar durante, ¿no? De cada, bueno, de los diferentes algoritmos, ¿no? Se encarga de la cálculo de las coordenadas, como puede ver bastantes vértices y, bueno, ¿no? Funciones que nos permiten calcular en dónde va a ir cada algoritmo, obviamente, ¿no? Con su respectivo IDK, su IDE. Y el display que vamos a lanzar esto, ¿no? No vemos complicación. Ahora, funciones propiamente hablando de Glut, bueno, sería el TeamFun que nos va a permitir, ¿no? Hacer que se actualice cada cierto tiempo, que no, como podría ser un FPS o delay. El keyboard que es bastante sencillo, solamente definir dos funciones de teclado, que es la Q para pausar y la R para reiniciarlo, ¿no? Bueno, perdón, la Q para salir y la R para reiniciar los algoritmos cuando ya pues, no nos queramos reiniciarlos, ¿no? Y bueno, perdón, acá viene el reshape que nos va a permitir reestructurar la pantalla o los algoritmos, ¿no? Más que la pantalla de los algoritmos. Ok. En la función principal en el main lo que hace básicamente genera, ¿no? Bueno, genera los algoritmos, genera los arrays, ¿no? Para todo, genera sus datos, sus 80 datos que definimos previamente. Y hace los lanzadores de Glut, ¿no? Inicia el Glut, los modos, inicia la pantalla, crea la pantalla, los colores, lanza las diferentes funciones, genera la reestructuración de la pantalla, luego no carga las funciones de teclado y bueno, como lanza, ¿no? Directamente los hilos que se están trabajando. Me parece que está bastante estructurado, bastante fácil de comprender y bueno, procederé a hacer una ejemplificación, ¿no? Del funcionamiento de esto, ¿no? Que viene, por ejemplo, se puede alcanzar a ver cómo se está ordenando, ¿no? En este caso, para esta parte, acabó primero el selection y se puede ver cómo se va ordenando, ¿no? Previamente cada algoritmo. Siendo el burbuja el más lento, se puede ver que uno por uno va buscando su posición o va llevándolo. No, el insertion, el media, el selection y bueno. Por ejemplo, podríamos reducir la cantidad de datos a algo menor, como podríamos trabajar solamente con 20 datos y bueno, un delay mayor ahora para que se alcance a ver, por ejemplo, puede ser 100 milisegundos y la bestia igual, ¿no? Y le podemos correr. A ver, un poquito está compilando. Ahí está. Para 10 datos se alcanza a ver. O bueno, para 20 datos, ¿no? Como va ordenándolo. Y ya. Y podemos alcanzar a ver, ¿no? Que los últimos 3 selection, Hip y Kickson para esa cantidad son más rápidos. Y se aclara que el burbuja y el insertion y el merge no tardan tal vez tanto, no están notando la diferencia como podría ser con grandes cantidades de datos, ¿no? Como trabajamos con 40, que es el doble, ¿no? Mantenemos las mismas estadísticas, estados. Y para ese caso, no, posiblemente el selection va a ser más rápido, como se está observando. Se ordenó bastante rápido. Luego creo que en segundo lugar va a quedar el Kicksort, luego el Hipsort. Y bueno, el Session y Mer que van por ahí, van similares en la velocidad. Siendo el burbuja, al ser un algoritmo iterativo que solo intercambia una posición a la vez, el que más va a tardar obviamente, va a tener más iteraciones y bueno. El Bulbasaur es el más fácil, ¿no? De implementar, es el más sencillo, pero al mismo tiempo es bueno, es más lento de todos, ¿no? Vemos que los últimos 4 ya acabaron y el Nizar sigue un poquito ya va a acabar y el Bulbul es el que más tarda, ¿no? El algoritmo burbuja. ¿No?
Bueno, esto vendría a ser la presentación de mi informe acerca del código que desarrollé, ¿no? Solamente no decidí no fragmentar el código, me pareció que era bastante sencillo hasta cierto punto la implementación, así que no consideré necesario fragmentarlo en subarchivos, ¿no? Y considero que logré uno de los objetivos de la práctica, que era la implementación de GLUT, o bueno, la implementación de la librería GLUT en C++ para la visualización gráfica de los algoritmos de ordenamiento. Eso sería todo por mi parte y muchas gracias.